Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos un día más al canal de Tarifa Fan. Hoy vamos a hablar de los resultados del año 2024 de la Bolsa de Valores griega. Esta es una de las compañías a la cual le hacemos seguimiento y que además tenemos una posición en el portfolio personal y vamos a tratar de ver cómo siguen las operaciones de la compañía y a recordar algunas de las características y de los riesgos que entrañan invertir en un negocio como es una bolsa de valores. Algunas de las características de este tipo de negocios es que son monopolios locales. De alguna manera, en el territorio nacional, este negocio no cuenta con ningún tipo de competencia y puede resultar en una suerte de puente de peaje de las operaciones bursátiles que se realicen, tanto en la compra-venta de derivados, de acciones, las salidas a bolsa y demás. Incluso concretamente esta compañía también se encuentra participando en la gestión del mercado energético del país y en otras bolsas de valores a las que presta asistencia técnica. ¿Qué hay que entender acerca de este tipo de negocios? Pues hemos dicho que es un puente de peaje, como lo son, por ejemplo, los negocios de Lotería Nacional o los aeropuertos. Sin embargo, la ventaja significativa que tiene esta tipología de negocio es que no tiene concesiones. Y no tiene que pagar ninguna cantidad para acceder a este monopolio. No es un monopolio temporal, sino que es un monopolio que no tiene fin, a priori al menos. El hecho de no tener competencia y demás, y de ser un puente de peaje a un tipo de actividad que a mi juicio tiene bastantes vientos de cola, sobre todo en aquellos lugares donde la parte de los mercados no están tan desarrollada como puede ser en general en Europa, pero sobre todo en los países del sur de Europa que han pasado por momentos delicados en el pasado y que no tienen una tracción tan importante en el mercado de valores. Y la bolsa de Atenas es interesante por eso, en primer lugar. En segundo lugar, que parece también interesante, la economía griega ha sufrido mucho en la última década y ahora parece que está encontrando un momento de relativa tranquilidad, incluso en la comparación con otros países más importantes de Europa como Alemania o Francia, pues sale ganando por los crecimientos que está teniendo. Y esto es otra característica de este tipo de negocios y es que están bastante correlacionados con la situación económica del país. Es decir, estamos ante un negocio en cierto modo cíclico porque la economía de los países funcionan a través de ciclos económicos. Y en este momento, a mi juicio, en Grecia estamos en una parte bastante positiva del ciclo, sobre todo teniendo en cuenta del lugar en que se partía. La inflación también está ayudando a todos los países en general, pero sobre todo a los países del sur de Europa, para de algún modo conseguir que la deuda con respecto al PIB pues se esté suavizando y también las condiciones de financiación apoyadas por un Banco Central Europeo que abrió el cañón Gatling después del año 2008, cuando vio que las soluciones de austeridad no terminaron de funcionar, y desde que abrió ese cañón Galdin, pues se ha garantizado una financiación barata para países como Grecia y como España, y los mercados pues empiezan ya a considerar esta cuestión como estable. ¿Qué más características tenemos? Pues tenemos, en tercer lugar, tendríamos que es un negocio bastante asset light. No requiere de unas grandes infraestructuras para desarrollar esta actividad. El entorno es principalmente digital desde hace ya bastantes años y por tanto un aspecto crítico es la tecnología sin que la disrupción pueda ser demasiado importante, porque creo que los avances que se desarrollen en algunos índices como puede ser el Nasdaq o otros negocios de la bolsa, pues como puede ser Euronext y demás, pues terminan por exportarse a negocios como la bolsa de Atenas. No hay aquí una patente o algo que te proteja de la competencia, sino que simplemente con contratar a buenos profesionales que desarrollen las cualidades técnicas del ecosistema, pues es suficiente. Y por tanto, aquí tenemos un cierto apalancamiento operativo basado en este coste marginal
que de algún modo lo que hace es impulsar los beneficios de la compañía más que los ingresos, sobre todo en momentos donde la situación sea positiva, como es el actual. Y esto es uno de los motivos que explican por lo cual el negocio ha crecido un 15% aproximadamente sus ingresos en el año 2024, pero ha impulsado sus beneficios hasta un 30%. Se basa principalmente en que los costes de personal y otros costes de infraestructura digital y demás han crecido menos de lo que ha crecido sus ingresos. Y esto es algo realmente característico de este tipo de negocio. Bueno, vamos a empezar a ver propiamente los resultados a través de este informe anual y algunas categorías que considero que son importantes. Las perspectivas de la economía Grecia ciertamente son muy importantes porque, como hemos dicho, están bastante correlacionadas con el rendimiento del negocio, con el rendimiento de la bolsa de valores griega. En estos momentos la economía griega está en un buen momento y se esperan unos crecimientos que son razonables y no son grandes crecimientos, pero están por encima del 2%. Para el año 2025 se espera un 2,5%, que es una mejora con respecto al año 2024. Después una caída al 2,3% en el 2026 y un 2% en el 2027. Si bien es cierto que este tipo de estimaciones después no suelen cumplirse, eh, por el momento la economía del sector servicios, que tiene un gran protagonismo en economías como la española y como la griega, por el porcentaje que tiene sobre todo el sector del turismo y demás, pues de algún modo está catapultando el crecimiento económico de una economía como esta, que es menos dependiente de la industria, que en estos momentos se encuentra en horas bajas en Europa a la espera de que este impulso en gasto militar pues pueda recuperar o tal vez sostener a economías en serios problemas en estos momentos como la alemana o la griega. Indica en este perspectiva para el año 2025 que el componente principal del crecimiento doméstico era la demanda, principalmente del consumo privado, aunque también la inversión. El crecimiento del consumo estaba apoyado por el crecimiento de los ingresos de los hogares. Eh, y como el empleo se está moviendo hacia arriba, es decir, cada vez hay menos desempleo en Grecia, una sociedad asolada por el desempleo en las últimas décadas, y como los salarios están creciendo, pues cada vez los ciudadanos invierten más. Además, se está produciendo un ingreso de demanda extranjera en unas bolsas que tampoco están acostumbradas a grandes influjos exteriores. ¿Qué más podemos indicar? En cuanto al número de IPOs que se están llevando a cabo, de los ingresos de nuevas compañías en bolsa y demás, estamos en terreno positivo, como veremos posteriormente. Y es bastante interesante la situación, porque además los tipos de interés están bajando en Europa, algo que debería amplificar la demanda, sobre todo en aquellos países que ya no están yendo bien, porque estas medidas de bajada de tipos se están tomando sobre todo para sostener aquellas economías de Europa que de algún modo no están teniendo la misma resiliencia frente al ciclo económico. Y como sabemos, a nivel de política fiscal tenemos muchos estados en Europa, pero a nivel de política macroeconómica tenemos una sola. Y esto de algún modo puede beneficiar a aquellas economías que en términos relativos pues se estén comportando mejor. En base a lo que hemos visto, a algunas de las características de este negocio, también en base a la situación actual, vamos a ver algunos de los riesgos. Yo creo que no son muchos los riesgos que podemos enumerar. El riesgo de crédito siempre es una cuestión a considerar cuando estamos hablando de un exchange, porque en muchas de las actuaciones la compañía actúa como contraparte, es decir, si una de las partes se torna insolvente, pues es la compañía la que debe responder por esta insolvencia. Si bien para ello pues están los depósitos de márgenes y demás, para controlar este tipo de riesgos es algo que la compañía y todas estas compañías de chain pues tienen bastante controlado.
Aún así, pues es un riesgo que hay que hacer, que hay que considerar porque digamos que el porcentaje de capital que se tiene protegido se hace en base a estimaciones. Value at risk model, stress testing, es decir, una serie de estimaciones que delimitan qué parte debe depositar una de las compañías para entrar en este tipo de transacciones con margen. Por supuesto, pues puede existir riesgo de liquidez, pero en este caso la compañía tiene más de 60 millones de euros en caja o en inversiones en monetario a corto plazo que equivale al fin y al cabo a caja. Entonces este riesgo está bastante minimizado, sobre todo teniendo en cuenta que si miramos aquí, pues bueno, la compañía capitaliza a unos 250 millones de euros, lo cual indica que la fortaleza a nivel de activos líquidos es muy grande por parte de la compañía. ¿Qué más riesgo? Pues el riesgo de mercado referido a cuestiones que pueden incidir en el negocio principal. Aquí hemos hablado de la ciclicidad, ¿no? Si de pronto la inflación se dispara, los tipos de interés vuelven a elevarse por parte de los bancos centrales, se producen problemas a nivel comercial en el mundo y hacen que menos flujos de caja ingresen desde terceros países. Y demás, o la bolsa de valores se desploma mucho por un sentimiento de mercado que haga que esto ocurra, pues evidentemente el negocio se puede ver perjudicado. Ya lo hemos visto aquí con esta gran caída del año 2008, si bien es cierto que las economías del sur tuvieron un cierto boom, un cierto periodo de euforia, a pesar de que, bueno, los flujos de capital tampoco fueron muy elevados. Actualmente la compañía está cotizando en una especie de planicie desde hace varios años, aunque se ha recuperado ciertamente a su rango alto. Y sin embargo, el número de operaciones, de empresas que salen a bolsa y demás, se encuentra en un estado bastante bollante con respecto a su pasado. En cuanto a riesgos legales y sanciones y demás y reputacionales, pues todos los negocios pueden entrañar este tipo de riesgos. Y negocios digitales como este, que pueden tener ataques, ciberataques de todo tipo, brechas de datos, cuestiones de problemáticas relacionadas con la infraestructura digital y demás, pues están, si cabe, más expuestos a este tipo de riesgos. Es decir, los operadores de mercado requieren que todas las operaciones se realicen en tiempo y forma, que se registren como es mandatorio que se haga y demás, y que se cumpla con los contratos establecidos entre las partes. Y es algo que evidentemente la compañía está haciendo pues de manera notable. Aquí no está existiendo ningún tipo de problema. Voy a buscar la parte del reporte por segmentos que me interesa. Evidentemente no vamos a ver todo el informe anual. Yo tampoco lo hago al completo, a no ser que haya una cuestión muy interesante y me urge repasarlo todo. Esto es el tema de la gestión del board, de los salarios y demás. Pero quiero llegar a la parte de los costes y del reporte de los resultados por segmento, para analizar un poco qué ha ocurrido en este año 2024 y qué perspectivas podemos tener, ¿no? Bueno, un repaso de los servicios que hace esta compañía, que hace la Bolsa de Atenas y que en realidad son los servicios que suelen hacer todo este tipo de compañías de bolsa. Por una parte tenemos la infraestructura digital necesaria para que se puedan producir las transacciones de bonos, de acciones, de derivados, hemos dicho incluso de energía, pero aparte en otra infraestructura digital, digamos. Etcétera. La compañía funciona como clearing house, es decir, como garante de que las dos partes de una transacción van a recibir lo que les corresponda.
en esta transacción de mercado. Es decir, se actúa como contraparte, por eso hemos dicho que si una de las dos partes que entran en la transacción se torna insolvente, la Bolsa de Atenas debe responder por esta cuestión y pues se encarga de que pues los intercambios, los procesos de trasladar las acciones, los bonos y demás de una parte a otra se produzca de una manera eficiente. Pues por ejemplo, yo estoy comprando unas acciones, estoy poniendo, pongámosles el caso, 3.000 euros, pues la compañía garantiza que mis 3.000 euros se van a destinar a la equity de esta compañía y que las acciones van a formar parte de mi patrimonio. Y se encarga también de registrar estas operaciones para que cuenten con la seguridad que demandan los operadores de mercado. También es la compañía que se encarga de que se produzcan IPOs, de que haya compañías que salgan al mercado a cotizar, nuevas compañías privadas que quieren cotizar y demás. Provee datos de mercado, es decir, como conoce en tiempo real las operaciones que se están produciendo en estos mercados de acciones y derivados y demás, pues vende estos datos a terceros como pueden ser compañías financieras, pueden ser inversores, pueden ser brokers y demás. Sabemos que hay otros exchanges donde este servicio tiene un gran porcentaje de las ventas, como es la Bolsa de Londres. Por ejemplo, el London Stock Exchange tiene un segmento bastante importante en cuanto a datos. Y también pues tiene el negocio de infraestructura digital y demás, que principalmente provee a terceros, es decir, a otras bolsas, aunque también lo desarrolla evidentemente dentro de su propia actividad, se encuentra en el core de sus operaciones, pero también utiliza estos servicios para otras bolsas de menor tamaño que necesitan del apoyo de la compañía. Me quiero desplazar a la parte que estaba comentando anteriormente. A ver si la encuentro. Para comentar un poco el tema de los resultados por segmento. Esto es la auditoría. Está todo ok. Vale. Aquí tenemos el resultado por segmento para hacer una idea de dónde ha provenido este aumento de los ingresos de la compañía que posteriormente ha redundado en un aumento de los beneficios aún mayor. Por una parte, tenemos que el volumen de transacciones ha sido superior y por tanto las operaciones de trading y de post-trading referidas al clearing, settlement and register, pues ha estado creciendo. Además ha habido un volumen más grande de IPOs. El servicio de datos, que es algo ciertamente más resiliente y más estable más allá del ciclo económico, pues ha crecido también en un porcentaje razonable. Voy a ir calculando los porcentajes por gusto para ir viendo. Vamos a ver. El trading ha crecido un 8%, es decir, ha crecido menos de lo que han crecido los ingresos en general. El post-trading, es decir, los servicios de clearing, settlement y register han crecido más, han crecido un 20%. Aquí ha habido un aumento importante. En cuanto a servicio de datos, ha sido un 10%. Y tenemos un gran impulso en esta parte de infraestructura digital y demás, un 18% también. En general, todos los segmentos del grupo han ido bastante bien. Unos han crecido un 8, otros han crecido un 10, otros un 20, pero todo lo que se observa en las operaciones del grupo es positivo. No puedo poner tampoco ninguna pega a unas operaciones que están creciendo a un nivel bastante bueno. Y esto es lo que quiero poner en evidencia, ¿no? Que la compañía tiene un gran apalancamiento operativo, que los costes marginales son negativos porque
no necesita de mayor volumen de personal para que se realicen más transacciones o se necesita muy poco más personal para que esto se lleve a cabo. Como vemos, los costes de personal simplemente han crecido un 4,7%, que en parte se puede deber a un pequeño aumento del número de empleados, pero sobre todo a la inflación de los salarios que han aumentado en general en Grecia a un ritmo bastante bueno. Las contrataciones de Haití y demás y de otros trabajos por terceros se ha crecido más, ha crecido un 25% y por eso pues tampoco ha sido tan exacerbado este apalancamiento operativo del que estoy hablando. Pero sin embargo es que los gastos en personal son la partida, joder, que se me va a caer el micro, la partida más grande de todas. Estamos hablando que de los gastos operativos en general un 56% son los gastos en personal. Y como hemos dicho, pues son gastos bastante estables, de una naturaleza bastante fija, que no aumentan tanto, aunque aumenten mucho los ingresos. Bueno, y aquí tenemos que el EBIT ha aumentado ya bastante porque ya se aprecia en el EBIT este apalancamiento operativo de la compañía, ha crecido un 28% y después ya por cuestiones de impuestos y demás, bueno, de impuestos no, porque de impuestos, ¿cuánto se ha pagado de impuestos? Voy a calcularlo. Se ha pagado un 22% de impuestos con respecto al IBT. Exactamente lo mismo que el año pasado. Es decir, principalmente el aumento de más de un 30% del beneficio se debe por una parte al apalancamiento operativo que ya se refleja en el EBIT y por otra parte, como tiene mucha caja neta y está remunerada a mejores tasas que el año pasado, pues el capital income pues, ha aumentado, ¿no? Entonces aquí tenemos esta mejora sustancial en los beneficios de un 30%. ¿Qué tengo que decir sobre esto? Que nadie es nigromante como para saber lo que va a pasar, pero sí hacer un condicional. Si la economía griega y el mercado de valores griego sigue prosperando y vemos estas categorías que siguen aumentando de manera significativa, es muy probable que siga implementándose de algún modo este apalancamiento operativo y que de una parte muy significativa de este aumento vaya directamente al EBIT y se traslade a las ganancias antes de impuestos y a las ganancias una vez pasado pues por el Estado, por el filtro del Estado que está cobrando pues un porcentaje significativo de en torno a un 22% en forma de impuestos. Eh, ahora quiero ver el balance, quiero ver de manera breve el balance para que entendamos cuál es la posición sólida de la compañía. Vemos como es una compañía bastante asset light. Tiene 55 millones en activos non-current assets, non-current assets y la mayoría pues son activos líquidos. Por una parte tenemos balances de otras compañías que se encuentran en la cuenta bancaria del grupo, pues esto serían pues todo el tema que he comentado antes de los márgenes que tienen que depositar otras compañías porque la bolsa de Atenas funciona como una contraparte de las dos partes que se citan en una transacción, digamos, de compra de activos, de derivados y demás. Y esa es la porción más importante de estos current assets, pero sobre todo hay que tener en cuenta lo que sí pertenece al grupo, que son 68 millones de euros. Recordemos que capitaliza a 250 millones. Tiene un enterprise value de 250 millones, perdona, un market cap de 314. Si le restamos la caja neta, pues nos quedamos con aproximadamente estos 250 millones. Porque las liabilities, la deuda que tiene y demás es mínima. Estoy mirando aquí cuál era. Eh, 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 Obligaciones contractuales y demás que tiene que pagar, impuestos y demás.
O sea, como tal, la compañía tiene algunas cuentas por pagar y demás, pero no tiene una deuda a largo plazo. Con esta caja neta, pues no necesita deuda. La compañía tiene un gran colchón de seguridad. Si nos ponemos a realizar estimaciones sobre lo que va a ocurrir, que siempre, como he indicado, pues es un ejercicio de adivinación que no tenemos claro. Lo que tenemos claro es la calidad de este tipo de negocios. Tenemos claro, además, que es una de las compañías pequeñas en Europa y que Euronext, el negocio más grande en cuanto a bolsas en Europa, pretende crecer y consolidar el mercado europeo y que esto no le costaría tampoco mucho hacerlo porque vemos lo que capitaliza Euronext. Euronext que capitaliza, oh, me han dejado por mentiroso, aquí no aparece, lo voy a mirar en TKR. Vamos a ver cuánto capitaliza Euronext. 13.000 millones. Pues un negocio de 250 millones es calderilla para ellos, aunque paguen el doble. Por tanto, es un target de adquisición bastante interesante. Sobre todo si el mercado griego termina por consolidarse, los flujos de capital siguen entrando y la economía grecia pues no entra en una nueva depresión como ocurrió en el año 2008 por esta burbuja crediticia, inmobiliaria y demás, y de confianza también de los inversores que se produjo en este momento. ¿Qué puede pasar en el año 2025? Pues por una parte va a aumentar el PIB más de lo que ha aumentado este año, según están indicando los comentaristas de mercado. Me voy a ir a la página aproximadamente de los resultados para ver cómo pienso que podrían aumentar para fabricar una estimación, porque aún no he actualizado mis estimaciones y demás, simplemente he leído un poco esto antes de verlo con vosotros. Quiero ver la misma tabla que antes. Está por aquí. Vale. Aquí está, ¿no? Pues haciendo una suposición conservadora de que los ingresos aumentan un 10%, este año han aumentado un 15%, es cierto que venía desde cifras inferiores y no está garantizado que aumente a los mismos ritmos. Si aumenta un 10%, recordemos que la compañía no suele dar guidance, pues si aumenta un 10% y los costes operativos aumentan lo mismo que el año pasado, un 10%, un 8%, perdona, pues tendríamos que, lo estoy calculando, en vez de tener 23 millones o casi 24 millones de vida, tendríamos 29. Tendríamos 29 millones de vida, suponiendo que la depreciación se mantiene más o menos estable, un poco por encima de la que indica ahí, suponemos que tiene un cierto crecimiento, pues tendríamos 24 millones y medio de EBIT. 24 millones y medio de EBIT. Le vamos a sumar los mismos ingresos que le estamos sumando a este año ya. Y vuelve a producirse un importante apalancamiento operativo. Los beneficios vuelven a crecer bastante, bastante más de lo que crecen los ingresos. Nos estaríamos poniendo en unos 21, 22 millones de beneficios.
Si nos movemos a la capitalización y tenemos que estamos en 314, pues tendríamos un negocio cotizando por unas 14, 14 y media veces. Creo que quien esté estableciendo estas 16 veces beneficios se está quedando corto. Creo que el negocio puede hacerlo mejor de lo que están estimando. Y que en cuanto a Enterprise Value EBITDA, también se están quedando bastante cortos. Estaría más bien entre 7 y media a 8 veces EV EBITDA, teniendo en consideración además que probablemente la compañía va a seguir aumentando su caja neta. Así que nada, esto es todo. Como resumen, podemos considerar, pues bueno, que el ENIC Exchange o la Bolsa de Valores de Atenas, por decirlo de manera más diáfana, es un gran negocio, como otras bolsas de valores, un monopolio local, muy dependiente del ciclo económico, pero que tiene un gran apalancamiento operativo que en momentos de bonanza puede hacer que a los beneficios lleguen una parte muy importante de los ingresos adicionales que se van metiendo en las cuentas de la compañía. Y por ende me parece una inversión interesante, por eso tengo algunas participaciones de la compañía. A nivel de valoración, no se encuentra múltiplos muy elevados, como he indicado, los próximos 12 meses, a mi juicio estaría entre unas 7,5 a 8 veces EV/EBITDA. Recalco que son estimaciones propias. Aquí son más conservadores que yo. En cuanto a la media histórica de valoración en cuanto a PER estaría bastante baja, pero esto está distorsionado porque la compañía tenía una caja neta brutal en el pasado. Ahora tiene bastante, pero no tanta como en el pasado. Y en cuanto a EV/EBITDA estaría más cerca de su media, pero aquí estiman 9 de EV/EBITDA y yo estimo más bien unas 7,5 a 8 veces. Con lo cual sigue estando una valoración interesante a mi juicio. Es un buen negocio, es una apuesta de un país con una categorización más de país emergente. No sería tanto invertir como en la bolsa de Estados Unidos, en el Euronext, que incluye varias bolsas consolidadas de Europa, sino que estaríamos ante una bolsa con menos influjo de capitales, una economía teóricamente más débil, pero que se está recuperando, y por tanto también la oportunidad al alza es mayor. Es mayor porque los resultados operativos pueden afianzarse y mejorar con el tiempo, apenas siga entrando flujo de capital y los salarios y el nivel de desempleo sea favorable en el país griego. Y por otra parte tenemos este potencial accionador del valor que es una adquisición por parte del Euronext. Yo suelo decir que ningún negocio de bolsa está exento de que Euronext le tire la caña, y el Enix Exchange o la Bolsa de Atenas, pues es uno de esos negocios que podría entrar en los planes futuros de Euronext. Si no ahora, porque las operaciones todavía tienen un tamaño bastante pequeño, sí en el futuro, y es probable que se pague una prima interesante considerando la gran capitalización de Euronext, que estaba en torno a los 13.000 millones de euros, si no recuerdo mal. Esto sería, el enterprise value sería ridículo, sería tan solo un 2% de la capitalización total del Euronext. Sería un 4% si suponemos que paga una prima interesante sobre el negocio para duplicar el valor a los accionistas de este exchange. Y bueno, pues sin más dilación me voy a despedir de ustedes. Creo que hemos echado un rato interesante analizando esta compañía en lo que se refiere a los resultados del año 2024, y trataré de ir actualizando por lo menos los resultados semestrales y anuales en próximos vídeos. Si tenéis cualquier duda o cualquier cuestión, si habéis leído al completo el informe anual o otra parte que se me ha pasado por alto, pues estaré encantado de comentar las cuestiones que os interesen. También prometo que en próximas ocasiones habré hecho las estimaciones con Excel para que la podáis ver más en detalle con columnas y gráficas y no a través de la calculadora aquí en directo en tiempo real. Pero es verdad que a veces el tiempo apremia y pues no es tan sencillo, sobre todo teniendo una pequeña que demanda atención. Así que nada, os deseo buena inversión y que tengáis un buen día. Un saludo.